Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación, mi grupo, el cual sería el grupo 6, pasaremos a explicarles acerca de nuestro diseño de nuestras curvas horizontales, bajo qué esquema planteamos nuestras bases y posteriormente cómo realizamos una corrección en base a unos ciertos obstáculos y problemas que se presentaron. A continuación, mi compañero pasará a explicar acerca de nuestros planteamientos iniciales. Ok, bueno, con los datos previamente analizados de nuestra carretera, en sí nuestra carretera corresponde a una tipo 3, es decir, que es accidentada. Además de ser de tercera clase, la velocidad de diseño que consideramos es de 30 kilómetros por hora. Por lo tanto, el radio redondeado es de 25 metros correspondientemente. Bueno, como se puede observar aquí, ya tenemos diseñado la línea gradiente. Vamos a alineación. Vamos a crear alineación a partir de objetos. Seleccionamos la línea gradiente. Aquí mismo se puede asignar el nombre. Eh, Nos dirigimos a conjunto de etiquetas de alineación y le damos a todas. Y en la parte de radio por defecto designamos el radio que sería de 25. Nos vamos a la norma de diseño y correspondientemente aquí seleccionamos o colocamos lo que es 30 kilómetros por hora. Y le damos a aceptar. Correspondientemente ese sería el resultado. Bueno, a continuación, tras lo mencionado por mi compañero, se obtuvo el siguiente modelo de la línea de en base a la carretera obtenida. Bajo este esquema decidimos desarrollar lo que vendría a ser nuestras curvas horizontales y nuestras curvas S y nuestras curvas O. ¿Cómo procedimos a desarrollar? Para empezar, tendríamos que seleccionar previamente lo que sería nuestra curva, el editor de geometría, y en base a este desarrollar lo que vendría a ser las curvas necesarias. Se tendría el tipo de diseño por empalme de curva libre, en base entre dos entidades y un radio, y se desarrolla lo siguiente. Con un ángulo menor de 180, y se procedería a desarrollar con el radio de diseño que vendría a ser de 25 metros mínimo. ¿Y qué se obtiene? Un tipo de cálculo de curvatura. En base a este diseño se buscó básicamente desarrollar a lo largo de lo que vendría a ser nuestra carretera, asimismo teniendo consideración y especificaciones lo que vendría a ser los radios mínimos de la normativa. Sin embargo, ante esa situación se vio ciertos aspectos que podrían afectar a lo largo de toda nuestra carretera, en base a ciertas dimensiones de la carretera que podrían presentar ciertas dificultades, como en todo caso podrían ser eh, curvaturas con un radio muy mínimo o curvaturas de radio con un poco de complicaciones o un poco accidentado para su diseño, como son en este caso, un caso más específico como los de acá, donde el radio mínimo bajo las especificaciones es muy difícil de detallar, o en todo caso se tendrían que hacer algún tipo de cambio o resolución en las especificaciones o en el mismo diseño de la carretera en general. Bajo este esquema, como grupo desarrollamos otro planteamiento de la curva que ya previamente habíamos utilizado para el diseño de nuestra carretera en general y cómo nuestras curvaturas podrían verse afectadas. Profesor y compañeros, con todos buenos días. Para continuar el alineamiento, hemos agarrado un pequeño tramo para poder verificar el trazo, lo que cumple los parámetros en esta curva S, y para ello generamos un alineamiento en este tramo. Acá generamos el alineamiento, indicamos los parámetros que corresponden. Acá estamos a la altura de kilómetro 40. La velocidad de diseño es 30 para este caso. Cargamos la normativa, la DG 2018, en este caso corresponde por el tipo de clasificación de carretera, un peralte máximo de 12% y velocidad de diseño es 30. Para velocidad de diseño de 30 corresponde un radio mínimo de 25 metros. Y acá tenemos un alineamiento.
Y dado que las líneas de gradiente están en pequeños radios de 25, según la pendiente, 25, 30 metros, entonces no podemos generar un alineamiento a través de esa línea gradiente. Lo que hemos hecho es generar una poligonal de manera que continúe dando una referencia, guiándose una referencia a la línea de gradiente. Por ello, acá podemos verificar en función de línea de gradiente, diseñar el radio mínimo o acondicionar el parámetro del radio que cumpla las condiciones de diseño. Para ello, verificamos, editamos el alineamiento y podemos observar que a esta altura, en esta curva, tenemos 25 metros de radio que cumple con el radio mínimo para un diseño de velocidad de 30 kilómetros por hora. Por ejemplo, en esta esquina tenemos un radio de 25 metros, pero está muy alejado de línea gradiente y acá lo podemos acondicionarlo de manera que va a la altura de línea gradiente. Por ejemplo, acá ya estaría alineándose con la línea de gradiente. Y de misma manera podemos ir acá en la siguiente curva que tiene un radio de 25, que es esto. Podemos agrandar el radio porque es mejor tener mayor radio que el mínimo, ¿no? Entonces acá le podemos dar 100 metros, de repente un poco más, 150. Con 150 se alinea justo a la línea de gradiente. Entonces, en este tramo, en la curva S está cumpliéndose el radio mínimo y también la longitud mínima. Para un curva S la longitud mínima debe ser 42 metros. Entonces, verificamos de este punto, que es el punto de tangente. Punto de tangente para esta curva ya sería el final de la curva y este es inicio de la curva para el siguiente tramo. Entonces, de este punto a este punto estaría cumpliendo, dado que tenemos progresiva de 40 más 721 a 40 más 798, tenemos por lo menos 74, 70 y picos metros, y la longitud mínima para una curva S es 42 metros. Entonces, acá estamos cumpliendo el parámetro de longitud mínima para una curva S. Y además estamos diseñando el radio, cumpliendo el radio mínimo que corresponde a 25 metros según la normativa. Y así podemos ir verificando varias cosas en este parámetro que nos indica rápidamente un cuadro. Ir de curva en curva y verificar los tramos que corresponden para una longitud de visibilidad o de parada. Así sucesivamente, en el transcurso estaremos realizando todos los diseños que corresponden según a la normativa. Gracias.